Me llamo Papus von Senger, soy el director del Museo de Arte Contemporáneo Querétaro. He trabajado como gestor cultural para varios proyectos de arte, proyectos también audiovisuales y proyectos editoriales. Dentro de los proyectos de arte, desde los 2000 empecé a trabajar dirigí un espacio de arte independiente que se llamaba Programa. Estuve también involucrado en varios proyectos de la panadería, eso ya fue en los 90. Y luego trabajé mucho tiempo, estuve 3 años trabajando en un proyecto de arte público que se llama Insight, que era un proyecto de arte público entre San Diego y Tijuana, era un proyecto binacional. Y después estuve involucrándome en proyectos en la Bienal de Panamá, en la Bienal de Arte Contemporáneo Centroamericano, y también en los años 2010 dirigí y produje una película que se llama Acapulco Sunset, que en realidad es un proyecto financiado y ideado desde el mundo del arte contemporáneo. Es donde, como un homenaje con un grupo de amigos, un homenaje que le hicimos a Olivier Debrois, un crítico muy importante después de que murió, decidimos hacer una película a partir de una de las novelas que escribió. También he trabajado en proyectos editoriales, fui director de arte de la revista de la Universidad de México, donde tenía que encargarme de la parte plástica de la revista, la sección de arte, y también trabajaba mucho con archivos del MUAC, donde podía encontrar material sobre artistas. Y también trabajé en un proyecto editorial en Panamá sobre turismo comunitario. Entonces fueron proyectos muy independientes en los que fungí como gestor. A mí ahora también por mi trabajo lo que me toca es un poco, la misión del museo es crear públicos, ¿no? Es acercar al público al arte contemporáneo. Entonces me toca difundir el arte contemporáneo, acercarlo al público, los distintos acercamientos que tiene el arte contemporáneo como herramienta. Me toca facilitarle un poco esa información al público. Me toca contrarrestar también algo que hay mucho, que es una especie de mala difusión del arte contemporáneo. Hay como todo un grupo de personas, como de crítica, hay como mucha sorna y mucha crítica alrededor del arte contemporáneo. Entonces un poco también me toca un poco paliar eso, porque yo no entiendo, es algo que me cuesta un poco de trabajo entender, porque finalmente el arte contemporáneo tampoco es una asignatura de escuela primaria, ¿no? Entonces es una herramienta a la gente que le guste, que la aproveche, que la entienda, que se acerque a ella, y a los que no, pues que no lo vean, ¿no? Pero no entiendo, hay una sorna muy encarnada en contra del arte contemporáneo. Hay gente que sigue un poco atada a los principios pictóricos y que se ve amenazada y que lo defiende muy violentamente, cuando en realidad son aportes, son distintas concepciones, son distintas escuelas. Entonces, bueno, yo como gestor me toca acercar al público al arte contemporáneo, y esa parte me gusta mucho de mi trabajo. Mi trabajo y mi postura ahorita en este momento es extremadamente práctica. Yo tengo que lidiar con cronogramas, con presupuestos, con faltas de presupuestos más bien, con comunidades muy específicas. Por ejemplo, en Querétaro la comunidad ha sido muy exigente en la parte de obtener espacios para poder exponer su obra. Entonces, pues eso es lo que me toma mucho tiempo. ¿Cómo afecta la falta de presupuesto a un espacio? Pues lo afecta porque a mí lo que me gustaría, por ejemplo, mucho más sería poder producir muchas obras con artistas locales, ¿no? Que el museo sea realmente como un motor en la creación. Escoger un grupo de artistas, decirles tienen tanto presupuesto para hacer una exposición en torno a una problemática, en torno a un tema, que haya una curaduría y una producción que lidere el museo. Por desgracia no siempre hay el presupuesto
no solo es el presupuesto, el dinero en tal, sino en cómo se obtiene. Obtener recursos por parte de la administración pública es extremadamente difícil y extremadamente regido por sus preceptos. No se puede, nunca tendremos dinero en efectivo, por cuestiones de transparencia, nunca tendremos una caja chica para montar. Entonces ese tipo de cosas sí nos afectan porque son cosas que necesitamos a fuerzas. Entonces parte de mi trabajo es también encontrar alternativas a eso. Entonces hemos estado trabajando en crear unos amigos, una asociación, amigos del museo, para poder crear una asociación civil y poder recibir recursos de otras fuentes, notablemente de las empresas, de donaciones. Entonces eso es un poco lo que me va a tocar trabajar mucho el año que viene, es encontrar otras fuentes de financiamiento para poder traer exposiciones que en realidad son siempre muy caras. Las exposiciones de arte contemporáneo son muy caras. Una importación es un papeleo que toma 6 meses y que cuesta mucho dinero. Y sobre todo para poder tener recursos disponibles para poderle dar a los artistas que produzcan obra. Eso sería mi meta dentro del próximo año. En lo personal me gusta el arte social, me gusta que el arte público, el arte social, que el arte se meta en discusiones políticas, en discusiones sociales. Creo que realmente los artistas son una voz que hay que escuchar sobre cómo reordenar un poco la sociedad, ¿no? Porque toda la demás gente que conozco, los políticos, ya tienen una idea que solo están perpetrando, ¿no? Y ya están trabajando dentro de una estructura que siguen ellos perpetrando. Entonces yo creo que los artistas sí tienen una voz, una preocupación muy, muy original sobre la organización social. Y también hay otras voces que hay que escuchar los artistas también ponen en la mesa nuevos temas que son de importancia. Por ejemplo, ahora, bueno, hay muchos artistas, bueno, creo que todos los artistas están hablando sobre el medio ambiente, ¿no? Que es un tema ya recurrente dentro de la obra. Entonces yo creo que lo que rescato es lo que los artistas están empezando a decir. Yo creo que ahí hay como temas muy interesantes y de importancia, ¿no? El artista es como un filtro raro que va apuntando y señalando nuevas preocupaciones, ¿no? Las redes sociales, todo este tipo de cosas, siempre son los artistas la punta de lanza, los primeros, creo, en señalar estas cosas. Probablemente mucho más que los escritores, por ejemplo, que necesitan más tiempo para racionalizar y ordenar sus ideas, ¿no? El tiempo que te toma, por ejemplo, no sé, depende del ritmo de cada quien, pero a un escritor le tomará 3 años hacer un libro. Un artista puede producir más rápido, entonces está más conectado con los temas que él, de su alrededor, es una especie de antena que va captando y que va produciendo eso. Entonces yo creo que los artistas hay que escucharlos porque tienen temas muy interesantes que subrayar. Bueno, en este año el museo va a cumplir 1 año y seguimos trabajando ya tenemos la programación para el próximo año. Hemos dividido el museo en distintas partes de necesidades que hemos captado, ¿no? En el equipo. Entonces, queremos que haya una parte donde pueda la gente ver arte internacional. Más que sea internacional, bueno, sí, que vea distintos tipos de creaciones, y también que vean piezas que ya son reconocidas, ¿no? Porque tú puedes cuestionar a un artista muy joven diciendo que eso es una caja, pero bueno, finalmente ya cuando estás viendo un cuadro de Francis Alice, sabes que ya es una persona avalada, que ya va a ser parte de este momento de la historia y de México. Entonces, bueno, también para que la gente pueda estar frente a piezas que son didácticas. Y hay otra sección, en las secciones de abajo también hemos notado lo que dije, que queremos producir con los artistas locales, ¿no? Hacer exposiciones curadas alrededor de temas, invitarlos a ellos, darles un presupuesto e invitarlos a crear nuevas piezas. Y también que sean exposiciones colectivas. Creo que es importante que los artistas también trabajen en grupo.
hay un fenómeno un poco, cada escena cultural es distinta y depende también un poco de la situación que viven. Querétaro es un espacio que ha tenido muchos espacios de exhibición a los artistas, a diferencia, por ejemplo, de Guadalajara o de la Ciudad de México, donde los artistas no tienen o muy difícil acceso a un espacio de exposición, entonces se han tenido que organizar. Pues Querétaro ha tenido muchos espacios, les han abierto el Museo de la Ciudad, por ejemplo, ha sido un espacio muy democrático que ha albergado muchos tipos de expresiones y que siempre ha sido muy cercano a los artistas. Entonces, eso es un lado muy bueno, los artistas tienen muchos espacios, pero por ejemplo, otra cosa es que he notado que no trabajan mucho, cada quien trabaja desde su trinchera, desde su estudio, produce y enseña. Los artistas en las otras ciudades han tenido que organizarse más en colectivos para poder acceder a espacios, ¿no? Si no tienes espacios, te tienes que organizar con un grupo para ver dónde expones, para ver qué expones, para funcionar un poco como un museo tú mismo, ¿no? Alguien que ponga la casa, alguien que organice los temas, que entre todos ayuden a financiar, que es lo más difícil, y a difundir. Entonces, aquí nos gustaría, estamos trabajando en exposiciones temáticas donde invitamos a muchos artistas a ofrecer una perspectiva según el tema. Entonces, estamos como curando y ofreciendo exposiciones colectivas que también estamos financiando. Y otro espacio que sí son espacios para exposiciones más cortos alrededor de temáticas y obras que ya existen, ¿no? Como un espacio abierto para... También estamos favoreciendo la expresión colectiva, entonces como un grupo que ya tiene una cosa, bueno, les damos un espacio para que lo puedan usar. Parte de la génesis del arte contemporáneo es que no pueda ser definido tan fácilmente. No puedes decir, o sea, creo que fue el aporte de Duchamp, de nunca poder ser, nunca saber qué tipo de arte estaba haciendo. Es extremadamente complejo, era extremadamente fácil también. ¿No? Con su ready-made de cualquier cosa es arte, pero luego también tiene otras piezas que son muy elaboradas, que son años y años de reflexión. Entonces yo creo que lo que él sí introdujo y que está bien es que el arte contemporáneo no tiene una definición como tan clara. Entonces lo que pasa, y es también lo que hay que ver mucho del arte contemporáneo, es que hay que sentarse a estudiarlo un poquito, a leer, a saber cuál es la anécdota que lo creó. También por eso hay que ver mucho arte contemporáneo, ¿no? Porque hay mucha gente que hace obra y hay muchísima información, entonces hasta para seguir los artistas que hay, con todas las ferias que hay, las exposiciones, por ejemplo, simplemente en la Ciudad de México, ¿cuántos museos y galerías hay? Entonces el tiempo son ciclos de un mes. El tiempo que ya viste ya empezó, ya tienes que volver a salir y echarte todo el circuito para ver lo que están haciendo. Entonces hay muchísima información y hay que mantenerse informado. Y eso también es un poquito lo interesante del arte contemporáneo, que te ofrece muchas perspectivas y te ofrece la oportunidad de leer, de acercarte a prácticas muy novedosas. También va muy rápido. Se integra siempre o sea, cualquier gadget, cualquier tecnología que se haga, al mes va a haber obras de arte contemporáneo que ya usen esa herramienta para poderse expresar. Entonces, yo creo que parte de lo interesante del arte es estos circuitos que creas en los que tú te puedes meter para ir viendo, sin hablar, o sea, si ya tienes los medios para irte a ferias, para irte a museos en el extranjero, a bienales, bueno, ves una cantidad de cosas increíbles. Yo sigo rescatando y lo que me sigue gustando son el arte que sí reflexiona un poco sobre el destino de nuestra sociedad, el arte político, ¿sabes? Es como lo sigue rescatando. Hay artistas, por ejemplo, bueno, Teresa Margolles ya quedó dentro de las listas que ya hacen de las artistas mujeres del mundo más importante, ya aparece su labor, ¿no? Después de que pasó durante los últimos 15 años, pasaba un poquito como una loca, ¿no? Como esta mujer que sola se iba ahí a recoger, a lavar cuerpos de muertos y a recoger muestras de sangre para hacer obras. Bueno, y ya quedó
como una artista súper consolidada, que es probablemente la artista mexicana de arte contemporáneo mujer la más importante. Entonces eso es todavía lo que me sigue moviendo, ¿no? La gente que hace activismo, que trabaja sola, que hace cosas que los demás no hacen, ¿no? Fue la primera, Teresa Margoles, por ejemplo, en denunciar toda la violencia del norte, toda la violencia que padecen las mujeres, toda la violencia social. Ella trabajó 20 años en esto sin tener casi ninguna retribución. Su obra es una obra que se vendía muy difícilmente. Su obra era a veces demasiado violenta para los espacios, ¿no? Tampoco se le daba mucha cosa porque era obra muy fuerte y muy problemática. Por ejemplo, ella hizo muchos trabajos a partir de grasa de muerto, ¿no? Que le quitaba la grasa a los cadáveres, y a partir de eso hizo como cuadros que se iban oxidando, entonces iban como cambiando, eran como una obra al mismo tiempo muy formal, porque era un poco como pintura moderna hecha con grasa de muertos que se iba oxidando y iban cambiando de tonos. Eso está prohibido en muchos países del mundo. Tú no puedes usar material de cadáveres para hacer arte. Entonces, o estaba censurado, o por ejemplo, esta serie de pinturas con grasa de muerto en Alemania tuvo que decir que era liposucción para que se pudieran exponer ahí, o tenía el riesgo de que ella estaba ahí para la inauguración y pudiera ir a la cárcel, ¿no? Entonces, este tipo de... yo creo mucho en los artistas, hay artistas muy valientes, ¿no? Entonces, yo sí rescato muy valientes o muy ociosos, ¿no? Por ejemplo, aquí para la inauguración del museo, tuvimos esta artista australiana que tiene este colectivo que se llama Pipi Pop, que hace montículos de azúcar de color. O sea, sí se necesita un valor ante la vida para tú dedicarte a hacer eso. ¿Sabes? Algo que dices, bueno, puede ser que no vivas de esto. Y sin embargo es una cosa muy metódica, donde a ella le exige estar, cuando hizo los montajes, 14 o 15 horas sin moverse, haciendo esta cosa súper meticulosa, casi sin poderse mover, estaba acuclillada durante 15 horas al día. Entonces también quiero rescatar, o sea, aparte de siempre los mitos de la caja de zapatos de Orozco, pues estos artistas que sí se dedican, o sea, valientemente a su actividad. Entonces yo creo que es algo que también se reconoce mucho y que la gente se puede acercar a eso. Yo he escrito varios guiones, me intereso por escribir historias que puedan ser filmadas. También paso por momentos en que el cine no me gusta, o sea, no encuentro que me entretenga. Yo creo que también lo que ha pasado es que la información audiovisual cambia mucho, ¿no? Como con todas las series de Netflix y los documentales. Creo que ahorita la gente ve mucho documental, ¿no? Se ha vuelto parte de las prácticas de insomnio de la gente, de no sé qué hacer, veo un documental. Yo creo que antes nunca se había visto tanto documental como ahora. Entonces yo creo que eso también está cambiando la manera en la que percibes las historias. La ficción per se, yo creo, esta cosa como historias 100% inventadas, se ha visto afectado por eso. La gente quiere cosas más reales, creo. Yo ahora estoy trabajando en un proyecto estoy tratando de escribir un guión más científico. Quiero trabajar a partir de información. Es sobre mayas, entonces quiero trabajar a partir de información dura que tenemos de la civilización maya, que sea parte de la historia de ficción. Entonces es un poquito difícil porque también el dato duro tiende a ser muy aburrido y tampoco puedes hacer películas aburridas. Entonces estoy como batallando con eso, pero sí quiero que sea una película científica. Entonces es en lo que estoy un poquito basado ahorita. Entonces forzosamente, cuando uno tiene un proyecto de cine en la cabeza o de historia en la cabeza, en lo que uno se fija son en las historias similares. Entonces estoy viendo un poquito más de documentales por este formato informativo, más que nada, y también es una película
dirigida en parte a niños como de 11 años. Entonces también estoy viendo un poquito este tipo de material. Yo tengo una formación, una formación y siempre me ha gustado leer. O sea, la literatura es algo importante para mí de manera, o simplemente para administrar mi insomnio, que siempre es algo que he tenido. Entonces leo mucho para poderme dormir y también también la letra tiene una función, la escritura tiene una función psicoanalítica, ¿sabes? Para administrar un poco mis frustraciones, mis insomnios, también para tener esta forma de ir apuntando lo que te pasó en el día para conservar algo de lo que has hecho, pero que no es literatura, simplemente para un recuento de tu día a día, ¿no? Lo puedes usar de una manera muy sencilla, o si tienes planes, apuntarlo para que no se te olviden. Yo escribí una novela se publicó hace 3 años, creo ya, que se llama Años de Elecciones, que es un policíaco que lo empecé a escribir porque yo me fui un par de años de México, me fui a vivir a Panamá 2 o 3 años, y entonces estaba muy conectado con México por el Facebook, ¿sabes? De mis amistades y de lo que pasaba. Usaba el Facebook un poco como noticias, para tener noticias de México, de mis amigos. Correspondía a una época preelectoral, entonces fui viendo, había muchas discusiones sobre política, lo que siempre pasa en México, ¿no? Previo a una elección hay estos debates y hasta peleas, ¿no? que se dan en internet. Y también iba saliendo toda esta información sobre la política mexicana que era completamente surrealista y que uno cuando vive en México, por los niveles de violencia y porque es información que circula continuamente, a uno se le olvida la magnitud de violencia que representa. No simplemente, por ejemplo, me acuerdo mucho de la historia de Peña Nieto, del rumor que no pasa de un rumor, o sea, no está probado, pero finalmente hay toda esta información circulando y que la gente ve sobre la sospecha de que Peña Nieto hubiera matado a golpes a su esposa. Y entonces luego hay la transmisión esta de la entrevista donde le preguntan a Peña Nieto de qué murió su esposa, que él no puede contestar. Entonces, de alguna manera implícita, él está dando la razón al que lo entrevista, sabiendo que también es manipulación, pero finalmente es lo que queda. Entonces tú el nivel de violencia que tú sabes que tu próximo presidente mató a golpes a su ex esposa y que además lo están casando con una actriz de telenovelas, o sea, todo eso viene siendo una resonancia en tu cabeza y en la de todo el mundo además, porque es algo que todos vimos. O sea, todos los habitantes de México estuvimos enfrentados a eso. Entonces, y eso era un ejemplo de los cientos que salían. Entonces dije, qué interesante. O sea, esto ya es un material que de por sí solo ya es ficticio. Todo esto es ficción, pero es muy buena ficción. Porque ya sabes, hay un presidente que mata a golpes a su esposa, que lo casan con una actriz de telenovela, que al mismo tiempo la divorciaron, que el Papa la recibió para anular su matrimonio para que pudiera tener votos a favor del partido político. O sea, nada más eso era una cantidad monstruosa de información que yo más bien lo escribí como para tratar de administrar toda esa información que iba leyendo. Entonces iba haciendo capítulos a partir de esas informaciones de personajes reales, donde hubiera aparecido este tipo de información en internet. Y que además, luego, bueno, ahí ya es donde entró un poco el formato policíaco, donde hay un detective que va a perseguir, todos esos personajes van sufriendo muertes al final, muertes muy sangrientas. Entonces ahí también había un aspecto que finalmente son personajes que todos odiábamos. Entonces al poderlos matar, ¿no? Usando de este poder que ellos, de la ficción, de toda esta información,
pues dices, bueno, yo al final ¿cómo recupero toda esta ficción de la que me están inundando? Pues matándolos. Tengo este poder, ¿no? Porque que me lo da la ficción. Entonces, fue un ejercicio que tenía mucho que ver con pues con el Facebook principalmente, con toda la transmisión de información que ellos mismos generaban o que generaban sus enemigos, ¿no? Pero en torno a ellos, y también este poder que finalmente, si la gente escuchó ese rumor, ya le da un carácter desierto a la gente. Entonces tú, al contarle una historia que ya medio escuchó, ya es una historia verdadera en su cabeza. Entonces fue un poquito un ejercicio de esto, pero que fue muy gozoso, que por lo menos la primera mitad del libro fue como puro gusto, ¿no? Como de chisme casi. No puede ser, no sé cuánto. Ya la segunda mitad del libro, porque se lo enseñé a un editor que dijo, no, me interesa mucho publicarlo. Entonces ya cuando ya tienes un proyecto y una presión editorial de que tienes fechas de entrega y todo eso, pues ya se me quitó un poquito lo gozoso. Y no solo las fechas de entrega, sino que ya pues tienes 100 páginas previas de información que ya tienes que empezar a organizar. Entonces eso es también manejo de datos que te exige muchísima concentración mental, ¿no? Entonces ahí era como, bueno, esto ya lo dije, mencioné este detalle, tiene que aparecer tal vez en el final, porque este personaje, eso ya fue organización de datos que ya me empezó un poquito a... Pero no, fue una experiencia muy, muy grata, y creo que siempre voy a escribir, o sea, siempre tengo esta atadura con la escritura que me permite hacer mi vida mejor, ¿no? O sea, me ayuda a administrar mis frustraciones, me da ideas, me ayuda a procesar datos, ¿sabes? Entonces yo creo que siempre, y como decía también, te permite, te exige soledad y concentración en ti mismo. Entonces simplemente por eso siempre dices, bueno, pues me voy a tomar 2 meses para irme a un lugar tranquilo a escribir y encargarme solo de esto, pues son cosas a las que siempre voy a recurrir. Vamos a tener dentro de un mes, para el primer aniversario del museo, vamos a tener una exposición que se llama El orden natural de las cosas, que es una exposición curada por la Julieta González y José Esparza, que son 2 curadores muy reconocidos en México, y que está hecha a partir de obras de la colección Jumex. Entonces es una pieza que hemos estado trabajando en colaboración con la colección Jumex. Estas son el tipo de exposiciones que dice que son muy didácticas porque presentan artistas que ya son reconocidos, que hacen parte de la historia del arte contemporáneo. Entonces eso también le da un acercamiento muy distinto a la gente que visita, y que también nosotros como institución nos permite trabajar mucho más fácilmente con escuelas, con recorridos, con grupos, ¿no? O hacer hasta cursos a partir de, pues hay artistas, Eva Gess, que ya son partes de la historia del arte. Entonces puedes hacer simplemente un curso sobre la historia de Eva Gess, ¿no? Como artista. Entonces este tipo de exposiciones son muy, muy importantes, porque también es una exposición donde la curaduría juega un papel central. No es como, hay un tema, una investigación curatorial y un discurso curatorial que es extremadamente fuerte, que marca la exposición, y eso también como ejercicio es muy importante porque nos permite ver cuál es el peso que tiene la curaduría y la gestión de artistas. Entonces yo creo que también como ejercicio es muy importante, lo vamos a tener, se inaugura el 8 de noviembre, vamos a tener después de otra exposición colectiva con artistas locales y algunos del DF, pero producida por nosotros, una exposición que se llama Tótem y Tabú, que es también una especie de falsa exposición antropológica que te permite hacer reflexiones desde qué es el museo, ¿no? Porque el museo como tal, como institución, empezó a hacerse fuerte después del colonialismo, ¿no? De todo lo que los europeos pillaban del mundo y que los empezaban a exhibir. Eso es un poquito, y el museo sigue un poquito atado a esa idea, ¿no? Entonces un poquito retomar estas pues falsas ideas de prehistoria, de antropología, de todo, para cuestionar qué es el ser humano y
¿no? Abordar también lo indígena, entonces eso también lo inauguramos en enero. Y el próximo año también tendremos dentro de estas exposiciones un poco más grandes, vamos a hacer una exposiciones de coleccionistas del Bajío. Entonces es también acercarnos a los distintos coleccionistas que existen aquí en Querétaro, en el estado de Guanajuato y en Jalisco, más en Guadalajara, y hacer una exposición sobre las piezas que nos presten. Tenemos que curarla también, pero eso nos sirve creo que es muy importante también en nuestro caso, en el caso del Museo de Arte Contemporáneo, acercarnos a las otras ciudades del Bajío mucho más que a la Ciudad de México, ¿no? Está tan centralizado que creo que es importante que creemos más vínculos con Guadalajara, con León, que ya hemos empezado a hacer, pues porque también el Bajío representa una región del centro muy particular de la República Mexicana y donde se abordan cuestiones que son importantes aquí y que tal vez no son importantes para el resto de la República. Por ejemplo, bueno, aquí el tema indígena no tiene el peso que tiene, por ejemplo, Oaxaca. Entonces, estas como dinámicas muy específicas de la región creo que puede ser importante que queden expuestas. Consulten tenemos redes, tenemos el Facebook, que es el Museo de Arte Contemporáneo, Querétaro, y en Instagram, que es el MAC, MACQ.